Mastigomicotas son primitivos, Mastigomicotas son, acuérdense lo que les decía, que corresponden al nuevo reino de Straminopiles, que vamos a ver el jueves que viene, y los Amastigomicotas, que son los hongos superiores. La forma, la Gymnomicota es indefinida, mientras que los otros dos ya tienen forma definida. La nutrición, en el caso de los Gymnomicota, es fagotróficas, y la Mastigomicota y la Mastigomicota ya son más evolucionados, tienen una forma de nutrición por absorción. En el caso de las esporas, las Gymnomicotas son móviles, las Mastigomicotas son flageladas. Esto es lo que les da la característica para el nuevo reino, ese de Straminopiles, por lo tanto se los clasifica ahí en esa nuevo reino. Amastigomicota, que son no móviles, o sea que la forma de difusión es mediante viento, mediante acarreo, digamos, por parte del hombre. El agua también puede serlo, por supuesto, pero no como una forma de flagelada, ¿no es cierto?, de que necesite el agua para dispersarse. La formación de micelio, o sea, las hifas que estábamos viendo, el conjunto de hifas, no tienen, en el caso de las inferiores. Tienen presencia, por supuesto, de micelio, pero sin septar, el caso de los Mastigomicotas, y septadas, o sea, ya son superiores o evolucionados los Amastigomicotas. Bueno, y en el caso de los ejemplos, tenemos la ameba, en el caso de la Gymnomicota, Phytophthora equitum, como les había mencionado anteriormente, en el caso de los Mastigomicotas, del reino de Straminopiles, que vamos a ver el jueves que viene. Y Amastigomicotas son varios, generalmente todo lo que está relacionado a la patogénesis en vegetales. Y a nivel de clases, los hongos superiores, o sea, los Amastigomicotas, se dividen en lo que les comentaba: Deuteromicetes, Ascomicetes y Basidomicetes. En el caso, básicamente es por la forma de reproducción que se hace esta división. En el caso de los Deuteromicetes, solamente se reproducen asexualmente. Y ahí es donde se encuentra la gran mayoría de los hongos patogénicos en vegetales. No tienen forma conocida de reproducción sexual, o sea que el ciclo ese que mencioné, que normalmente solamente se cumple la parte superior de reproducción asexual. En el caso de los ascomicetes, que tienen la forma asexual y sexual. En el caso de los ascomicetes, la reproducción es en ascos, y las se producen ascosporas. En cambio, en el caso de los basidomicetes, la estructura fructífera es el basidio y las esporas se conocida como basidiosporas. En el caso de los ascos tenemos varios que afectan, por ejemplo, árboles, que producen cancros en los árboles, en el sector forestal, vamos a ver después algunos ejemplos. Y en el caso de los basidios, por ejemplo, tenemos el caso de la roya, sería el caso más específico, la roya del eucalipto es un ejemplo, la roya de la soja, la roya del trigo, la roya de la avena, que son básicamente basidomicetes. Y ahí es donde se encuentran los hongos superiores. Bueno, ejemplo de hongo, arriba a la izquierda, un por eliminando, después a la derecha, el ángulo derecho arriba, formas aladísimas. El caso de que está en el centro, digamos, en el medio, que tiene el cuerpo fructífero, y arriba se observan esos pequeños circulitos, corresponden a las esporas que son liberadas, ¿no es cierto? Es el caso de Penicillium, del que produce el moho en la fruta, ¿no es cierto? Después tenemos a la derecha, a la izquierda, una cadena de conidios, ¿no es cierto? En este caso puede ser alternaria, por esa forma que tienen de producir en cadena y con varias células en cada espora tiene varias células, ¿no es cierto? Fusarium, estos que tienen especie de canoa de color azul, que generalmente son también tabicadas, pueden tener 3 a 4 tabiques, lo cual hace para la diferenciación de especies.
Nuevamente producción en cadena de esporas, esta que está abajo en el centro a la derecha. Y así es como se pueden observar y distinguir las distintas tipos de esporas, y vuelvo a repetir, es lo que se utiliza para la clasificación sistemática, ¿no es cierto? Hablando de roya, esto es en caso de un ataque de roya, el loro blanco. Fíjense que acá se empiezan a anastomosar y se produce lo que se ve a la derecha, ¿no es cierto? Que se hacen concéntricos, se van anastomosando los síntomas y se confluyen y forman un síntoma mucho más grande y desarrollado. Y las esporas son estas que se ven acá como si fuera un grano de polen. Observen que las paredes son muy gruesas, por lo tanto son bastante resistentes. Esto es lo que habíamos visto en Cercóspora de Paraíso, o sea que al observar estos cuerpos fructíferos ya nosotros estamos en condiciones de diagnosticar de que por lo menos es un hongo, y después observando el microscopio qué es lo que aparece. Esto es en acacia. En acacia también se observa la lesión y los puntitos negros con los cuerpos fructíferos. Estamos en condiciones de asegurar de que es un hongo el agente causal, y si miramos, hacemos un preparado al microscopio, observamos de que esa es una espora que sí corresponde a un determinado hongo, y donde tiene, fíjese, 1, 2, 3 tabiques y una coloración marroncita, digamos que no es de color blanco. Eucaliptus, esto es Phaedoceptoria, Nicofarella con esporas bien alargadas. Es un síntoma típico que se da cuando las plantaciones de eucaliptus son jóvenes. Básicamente toda plantación de eucaliptus tiene esas pústulas, generalmente son de color rojizo, ¿no es cierto?, que caracteriza. Roya en eucaliptus también puede llegar a producir la muerte de las plantas. Es bastante fuerte, digamos, el problema que tiene. Y sobre todo los brotes nuevos. Y generalmente cuando está cercana al río Paraná, van a observar que la influencia de la humedad del río, la neblina que produce el río, sobre todo en esta temporada, generalmente es muy favorable para el desarrollo de roya en los brotes tiernos, y puede llegar a producir la mortandad de la planta, no sé, de eucaliptus. Abajo van a ver la foto de las esporas, va a ser más microscopio que corresponde a la roya, no sé. Fíjense como si fuera de polen, está así dispuesto. Una de las enfermedades que se presentan a las apícolas, homosis, a la izquierda arriba, rizofaera, en el centro abajo, y a veces producen ese tipo de tela también. Y bueno, estos son los síntomas también en Araucaria, que en este caso está causado por Fusarium. Fusarium, esto se da mucho en vivero, generalmente produce secado, y generalmente se puede observar también en plantaciones de campo de 1 a 2 años, el secado de las hojas estas de Araucaria. El agente causal de es que el hongo está acabado, es Fusarium, que es básicamente muy fácil de determinar porque tiene especies de forma anoa, una especie de zapato en es un hongo que está presente, es un hongo de suelo, está presente en nuestras condiciones, sí o sí está como endémico. Endémico significa de que un agente patógeno está presente en el lugar y sí o sí va a aparecer. Puede ser saprofítico, pero puede volverse patogénico. Entonces, endémico indica de que sí o sí está presente siempre en esa región, no sé. Bueno, para el control de este hongo, hicimos un ensayo a nivel de vivero. La incidencia, les vuelvo a repetir, es el caso del porcentaje de plantas que están afectadas.
mientras que la severidad es un grado de daño que tiene, donde 0 es una planta sana y 4 sería una planta muerta, digamos, por el tema de... Bueno, acá lo que hicimos es separar en 3 categorías: enfermas, sanas y el testigo. Entonces, a estas plantas se aplicó, digamos, un fungicida que es un carbendazim. Carbendazim es un fungicida sistémico. Sistémico significa que una vez que se aplica, se trasloca por toda la planta. Fíjense que en el caso de las testigos, que eran plantas que estaban sanas y no se aplicó absolutamente nada, la enfermedad aparece en un 30-40%. Las enfermas, aún aplicadas, fíjense que llega a un 80% de las plantas que están afectadas, a pesar de que se aplicó el producto. Y en el caso de las sanas aplicadas, fíjense que la enfermedad casi no se desarrolló. Esto se los muestro básicamente por el efecto que tienen los fungicidas, pero básicamente para relacionarlo con lo que estamos viviendo hoy en día con el tema del coronavirus. El caso de las enfermas, la forma de la curva es como que crece exponencialmente y después se mantiene en el tiempo, pero ha producido un crecimiento de casi el 80%, o sea, 8 de cada 10 plantas están afectadas si no se hace nada. En el caso de la sana, digamos, a pesar en este caso, la aplicación del fungicida sería la cuarentena. Fíjense cómo se achata la curva, que es lo que está de moda en este momento. En cuanto a la severidad, o sea, el grado de daño, fíjense que la mayoría de las plantas que estaban enfermas, y a pesar de que se aplicó el producto, llegó a casi morirse. Las plantas tienen un grado aproximadamente de 3, 4 es el máximo de plantas muertas, en promedio. En cambio, las plantas sanas llegaron solamente a 1, que sería la presencia de algunas pequeñas hojas que están afectadas. Y ese sería más o menos un poco haciendo el paralelismo con la situación que estamos viviendo en cuanto a el achatamiento de las curvas. En el caso de las plantas de araucaria sería el tema de la aplicación del fungicida. En el caso de hoy en día que estamos viviendo sería la cuarentena en casa. Que vuelvo a repetir, tiene que ser en casa y con todos los cuidados cuando se sale afuera. Bueno, y este sería más o menos todo el tema que tengo en cuanto a la parte hongo, ¿no es cierto? No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, vamos rápidamente a lo que les decía, que esta es una clase que había preparado el ingeniero Roque Tolosa en su momento. Espérate acá, ¿cómo es la cosa? Importante, y por lo tanto, si bien ya hay algunos que han contestado sobre el cuestionario que se puso en el aula virtual sobre síntomas y daños, ¿sí? Igual quisiera repasar, digamos, para que estén al tanto, digamos, de este tema. Es cortita, pero bueno, básicamente... Bueno, la definición de enfermedad ya lo habíamos visto en la primera clase, que la continua irritación de la planta. Y la sintomatología estudia los síntomas de las enfermedades. El síntoma es la manifestación en la planta del proceso de la enfermedad. Vamos a ver que hay dos palabras, una síntoma y la otra es signo. Síntoma es cuando lo que la planta muestra al desarrollarse el proceso de la enfermedad. O sea, a medida que va evolucionando la enfermedad, va mostrando una sintomatología. Y síndrome sería el conjunto de síntomas y signos, que sería la otra palabra que tenemos que tener en cuenta.
El signo es la manifestación, es la presencia del patógeno en la planta. O sea que, por ejemplo, en el caso del mal de la tela, nosotros cuando observamos el crecimiento del micelio sobre las ramas de las plantas de hierba, lo que estamos viendo básicamente es el signo, o sea, la presencia misma del patógeno. Bueno, los síntomas que involucran la desintegración de tejido, o sea, en este caso generalmente está relacionado a la presencia de enzimas, sobre todo pectolíticas, que actúan sobre la pared celular y la laminilla media, y producen la lisis, o sea, la descomposición total de la célula. Y en otro caso, el protoplasto es atacado directamente con la pérdida de la funcionalidad de las membranas celulares. Generalmente, estos pueden ser síntomas que se dan en la parte externa como en la parte interna, ¿no es cierto?, de la planta. Y es lo que se conoce con el caso de podredumbres húmedas, y es cuando los tejidos quedan húmedos o flácidos. Esto es, por ejemplo, el caso de las papas que les decía en la primera clase, cuando uno pone en una bolsa de nylon una papa, la deja un tiempo en la heladera, van a ver que se produce un mucílago, algo gelatinoso, que es relacionado a las enzimas pectolíticas que descompusieron los hidratos de carbono, y eso produce esa pudrición húmeda, ¿no es cierto? Después tenemos las manchas foliares, como estamos viendo ahí un ejemplo, en lechuga, por ejemplo, que son con un halo delimitado, ¿no es cierto?, en sí, que produce esa necrosis en la parte foliar. Esto va a afectar básicamente la fotosíntesis de la planta, por lo tanto, menor crecimiento y desarrollo. El caso de tizón se caracteriza por significa un quemado, una muerte, puede ser rápido, flores, y generalmente produce la mortandad de la rama o de la planta, básicamente. Otro de los síntomas que generalmente es muy frecuente y siempre se habla en los libros de factología es la antracnosis. Esto se caracteriza por este tipo de manchas, también con un halo bien marcado, tejido necrosado en el interior, puede aparecer en flores, hojas o frutos, y por ejemplo, como les decía, esto por ejemplo dice que las esporas asexuales, o sea, es en Deuteromycetes, se produce en una acérbula, que sería el cuerpo fructífero. Si uno observa este síntoma con una lupa, puede ver la presencia de los cuerpos fructíferos que permite determinar uno de la gente causa este problema. Cancros, en este caso, por ejemplo, una foto de un cancro en álamo, que es tejido resecado, rodeada de tejido sano. Después vamos a ver cómo se puede hacer una cirugía, como se llama, para tratar de salvar esta planta. Si ese cancro rodea todo el tronco, produce un anillado y por lo tanto la mortandad del árbol. Entonces lo que hay que tratar es de que no siga evolucionando, no siga creciendo ese cancro para poder salvar a esa planta, ¿no? En ese caso el álamo. Podredumbres castañas o pardas, en este caso también vamos a ver que pueden ser podredumbres blancas o podredumbres castañas o pardas, según que ataque a la celulosa, como en este caso, que atacan a la madera blanda y degradan la celulosa y por lo tanto queda ese color marrón, ¿no es cierto? Ahí tenemos un hongo, el Polyporus sulfureus, que es un hongo que también está presente acá en Misiones y que produce este tipo de podredumbres castañas, ¿no es cierto? Estas son podredumbres más bien secas. Y el caso de las podredumbres blancas, que es al revés, en este caso el hongo ataca a la lignina primero, por esa coloración blanca, todos los fomes o
tanto en el caso del Polyphorus como este Fomes, son hongos superiores, ¿no es cierto? Y Armillaria melea también produce esto en pino, que es la que les comentaba, que si uno extrae la corteza de este pino, a pesar además de esta pudrición blanca, va a observar en la parte interna de la corteza esa rizomorfo, o sea, una red de micelio que es muy marcada, que permite el diagnóstico, digamos, de este hongo ya directamente en campo. Algunos síntomas que alteran el crecimiento: hiperplasia, que es el aumento del número de células, ahí como estamos viendo, o la hipertrofia, como es el caso que habíamos visto de Agrobacterium, en el caso de la clase anterior, ¿no es cierto?, formando esos nódulos. En el caso de hipoplasia, o sea, una disminución en el tamaño normal de la célula, es lo que pasa un poco con los virus, formando esa especie de mosaicos. Epinastia quiere decir el doblado de las hojas, o sea que se van arrollando sobre sí mismas, y esto por ejemplo, la sarna produce ese tipo de arrollado. En cambio, el enrulamiento es deformación de las hojas que se arrollan más o menos completamente. Es como si formaran un tubo. Síntomas por deficiencia de agua. En estos casos hay obstrucción en los vasos de conducción del xilema, sobre todo, y que no permiten que el agua y nutrientes lleguen a la parte superior, y por lo tanto aparece ese secado, sobre todo en la parte superior de los árboles o de los vegetales, en el caso que sean los vegetales, ¿no? Metaplasia son variaciones que se producen en el contenido celular, y por ejemplo el torto duraznero produce una deformación que es bastante importante, brotes nuevos sobre todo en los meses de primavera, cuando empiezan a brotar. La presencia de tafrina de forma, el hongo, este es un hongo ascomite, porque por ejemplo produce su forma de reproducción en forma sexual, porque es un ascomicete. Restituciones son aparición de nuevas hojas después de caída prematura, por ejemplo, la roya del álamo, nuevamente. La roya, tanto en álamo como en sauce, es una de las principales problemas que tienen la producción en la zona del delta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, una de las formas de combatirlo es mediante clones resistentes. Acuérdense que tanto el sauce como el álamo se multiplican clonalmente, que es lo que habíamos visto en la clase de virología. A veces la clonación permite muy buen crecimiento, muy buen desarrollo, pero uniformidad genética, y por lo tanto, si entra una plaga o como en este caso la roya, puede causar estos estragos. Eso requiere de que la variabilidad genética parece importante. Los síntomas, como les decía, es presión del patógeno, en un caso de lo que se ve en el cielo creciendo en el mal de la tela en hierba. Bueno, teóricamente era una de las salidas que teníamos prevista a campo para ir a ver todo ese problema, pero ya creo que cuando se pueda realizar ya la hierba va a estar cosechada, así que posiblemente no vamos a ver mucho, lamentablemente, pero bueno, en alguna oportunidad, por lo menos por ser un cultivo madre y uno de los temas que se está hablando mucho en Misiones, es importante que lo conozcan. Bueno, algunos ejemplos de signos, que es los oidios, que es la eflorescencia blanquecina. Esto se da mucho en los meses de primavera, verano, sobre todo en plantaciones de zapallo, de sandía, de melón. La primera consulta en los meses de noviembre es por la presencia de oidio, o mildiu, que es muy parecido a este que estamos viendo, que son generalmente por presencia de alta humedad, ¿no es cierto?, de neblina, y sobre todo en las zonas cercanas al río es muy importante. Tanto oidio como mildiu son ejemplos de
la presencia del patógeno en sí. Por lo tanto, por eso se lo llama signo, ¿no? Otro es la roya, como habíamos visto en este caso en avena, avena, en trigo, en la soja, eucaliptus, en álamo, como vimos anteriormente, también son carbón, que fue una de las primeras enfermedades que se diagnosticó, digamos, por lo que les conté en la historia, en el principios del siglo XIX sería. Fumagina, la fumagina es el resultado de, como respuesta, digamos, a la presencia de algún insecto que es aplicador suctor. Ese insecto picador suctor succiona savia, segrega una sustancia azucarada. Esa sustancia azucarada sirve de sustrato para la presencia de este hongo. Este hongo, que es Capnodium, uno de los más importantes, que produce esta fumagina. Acuérdense, fumo significa humo y gina sería un hongo que produce como si fuera un hollín y que es un hongo de revestimiento y afecta, por supuesto, la fotosíntesis, respiración y transpiración de las plantas. Las zoogleas, habíamos hablado ya en el caso de bacterias, cuando uno tiene la sospecha de que hay una enfermedad como el tabaco, por ejemplo, que en el caso de la mulladera, corta una planta que tenga hoja marchita, coloca en un vaso con agua y vamos a ver ese exudado bacteriano que se conoce como zooglea, también es un signo de la enfermedad. Las virosis producen mosaicos, básicamente, necrosis, secado de hojas, ramas, o enanismo, anormalidades en el desarrollo de las plantas, con tumores, mejor desarrollo, acanadadura de troncos, y también observaciones de clarificación de las nervaduras. Si uno mira un brote nuevo al trasluz, digamos con una fuente de sol en el fondo, va a haber a veces aclaramiento de nervadura. Y en el caso de insectos, fíjense cómo más o menos pueden los insectos afectar a las plantas, ¿no es cierto? En el caso de las chinches, con aparato suctor, produce sepsiosis o sobre las chinches, cochinita también con aparato picador, tenemos tip, que son arillas escamosas, como esta que estamos viendo, o las arisosas, que son segregación de una sustancia como si fuera una harina, un algodón, ambas con aparato picador suctor, succionan sobre brotes nuevos, a veces también sobre ramas, y pueden producir secado de ramas e incluso de plantas. El barrenador en brotes, en el caso del que afecta a la Leishiphylla, a los cedros misioneros, ¿no es cierto?, se alimenta de los brotes y produce bifurcación de las plantas y por lo tanto hace que se inutilicen comercialmente a los árboles de cedro. También pueden producir anillado, algunos, como el caso del tiritó, en acacia, uno de los principales problemas, o en las paltas, por ejemplo, uno de los principales problemas es el arado que use el coleóptero, no se les tiene las venas más largas, meramente cuerpo, hay distintos tipos de tiritó, y estos producen el granizado de las ramas para el secado de las mismas. Entonces desoban o colocan los huevos sobre la parte seca de manera de que la descendencia tenga alimentación al momento de eclosionar los huevos. Agallas en hoja, como es el caso de la ectosiva invasa del eucalipto, ¿no es cierto?, que produce esas deformaciones, que puede producir el secado de la hoja, de las ramas, incluso de la mortandad de los árboles, de aquellos de eucaliptus, que son susceptibles, ¿no es cierto? Es una de las plagas nuevas que ha aparecido en la región. La presencia de pulgones, tanto cochinilla como pulgones, son también, aparte del daño que producen en sí mismos por su aparato picador suctor, también son transmisores o vectores de problemas de otra, o sea, como problemas virósicos, problemas de micoplasma, como hemos visto en las clases de virus, por ejemplo. Ácaros,
también son como una especie de arañuela, tienen aparato raspador suctor, por lo tanto raspan la cutícula de las hojas y producen como ese aspecto ceniciento por el secado de los contenidos de la selva con el sol. Son también transmisores de problemas. Acá tenemos el ejemplo de los ácaros rojos que afecta al té, que es una de las principales plagas para el cultivo del té. Descortezadores, barrenadores de madera, como es el caso de todos los que producen, caso del Cirex notilio, por ejemplo, que es una avispa que barrena la madera de pino. También tenemos otro quiritó, que es el tigre de los yerbales, que se lo conoce, que produce taladro en las plantas de hierba, que es una de las principales plagas que afectan a la hierba. Masticadores, generalmente larvas de lepidópteros, de cosas que se alimentan básicamente de hojas, o langosta, por ejemplo, que es una de las principales plagas que estamos teniendo a nivel nacional. Ha resurgido esto como una nueva plaga, fue considerada plagas nacionales en los años 60 y parecía que había desaparecido, pero actualmente está volviendo. Y los comedores de raíces, que también son larvas de aquellas arañas generalmente que se alimentan de raíces y que van a producir, digamos, destrucción de las raíces y por lo tanto no la absorción de nutrientes y agua para la parte aérea, ¿no es cierto? Producen el secado de las plantas. Minadores de hoja que producen galerías dentro de la hoja. Tenemos varios acá que estamos mostrando, distintos tipos de galería, lineal, serpentina, digitalizada. Después tenemos daños en hojas, la alimentación libre, en el caso de arriba, que se comen la parte superficial y queda una especie de cutícula de abajo, y en el caso de la esqueletización, que se comen, digamos, la parte que queda como si fuera la parte de venación sin intacta, como el alimento de toda la parte aromática. Daño hoja, enrolamiento con formación de refugio, puede aparecer esencia de hierro por la presencia de una arañuela. Pueden unificar 2 o 3 hojas y formar una especie de refugio. Otros daños en hoja, por ejemplo, en este caso, la chinche de los eucaliptos, ¿no es cierto? Taumatoscoris peregrinus, que es de ciclo incompleto. Acá en la foto de abajo podemos ver distintos estadios ninfales con los adultos, ¿no es cierto? Ya varios, que produce el secado de plantaciones de pino. Generalmente las 2 o 3 primeras filas produce daños de importancia en una plantación. Daños a semillas de cono. Ahí tenemos el caso de la Araucaria, que afecta a conos de araucaria y se alimentan pierden el deber terminativo. El caso de los quios, como les decía, que produce esta especie de anillado y por lo tanto el secado de la parte aérea o la parte que está por detrás de esta parte. Y abajo vemos los reticulados, generalmente producidos por escolítidos a nivel de madera, de tronco, ¿no es cierto?, que generalmente se dan tanto en la parte de la corteza como en la parte del leño de la madera. Otros barrenadores de madera, alimentándose de los brotes apicales, produciendo deformaciones, básicamente, y esto nos permite que no se crezcan en forma erecta. La avispa, la madera, eso va a ver después, Eddie va a dar una clase específicamente sobre eso, con todas las características de la avispa y los daños que produce y sintomatología. Signos de la presencia de insectos, en este caso la presencia de pulgones con esa especie
de, de tela de araña, digamos, que se produce. Y eso creo que es todo lo que tengo para hablarles para el día de hoy con respecto a lo que es plagas y síntomas y signos.